En esta novena lección vamos a tratar de explicar o organizar el sistema de navegación de nuestra aplicación móvil. Entonces, para ello debemos determinar que la carga o la sincronización de datos con la base de datos SQLite se debe hacer una sola única vez. Y si se desea actualizarla, pues se debería colocar un botón a petición del usuario. Entonces, para ello vamos a crear una actividad vacía, config. Ahora esta actividad pues simplemente lo que va a hacer es inflar esa base de datos, pero para ello antes debemos crear preferencias. Vamos a trabajar con preferencias. Voy a crear una nueva carpeta, un nuevo package, y prefes lo voy a colocar para que sea más corto. Crear un gestor de preferencias o de sesiones. Entonces, prefes manager. ¿Qué va a contener esto? Lo que va a contener es lo siguiente. Vamos a declarar en privado la creación de una preferencia. Entonces, val prefs de esta manera, y va a ser un shared preference. Ahora bueno, lo tenemos que pasar un contexto. Para esto vamos a definir como parámetros que reciba el contexto private val context. De esta manera, ahora sí, a ese contexto lo que vamos a asignar pues es un valor para las preferencias. A lo mejor dicho, vamos a definir las preferencias y yo le voy a colocar el nombre de carrito. Ahora esto recibe un segundo parámetro que es el modo. Entonces acá simplemente context.modo o mode private. Lo siguiente es ya definir qué valores vamos a trabajar. Aquí pueden ser string, booleanos, floats, en fin, pero lo que necesitamos nosotros son dos. Uno que es para que pueda leer valores booleanos y con sus getters y setters. Entonces yo rápidamente me voy a dar un trozo de código que utilizo generalmente para multiplicaciones y es el siguiente. Tenemos get y set, es decir, para que podamos leer el valor booleano y para que podamos modificar o agregar ese valor booleano. Obviamente aquí ya cambia, es prefes. Entonces acá tenemos un pequeño gestor de preferencias. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar? Pues para ello nos dirigimos a la actividad principal, main activity, y lo que voy a hacer aquí es preguntar si es que ya existe determinada preferencia que nosotros la podemos definir exactamente allí. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Voy a minimizar esto y vamos a ampliar un poquito más el código para poder observarlo. Aquí defino la preferencia. Entonces yo puedo colocarle prefes, así que sea corto, y llamo a la prefes manager. Y aquí simplemente le paso el contexto, que en este caso es this. A partir de aquí yo puedo utilizarlo. Entonces yo voy a definir un val donde voy a preguntar, o lo voy a llamar como session. Entro a prefes y le doy .getBoolean. Va a leer un valor booleano que lo vamos a definir como sesión. Obviamente que no ha sido creado. Entonces acá yo no conozco false. Por default en false. Y le pregunto, ¿existe sesión? O sea, si es true. Si no es true, que me redirija hacia la actividad config activity, la actividad a la cual tiene que llegar class Java. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que todo está ok? Va a seguir el flujo.
Obviamente aquí ya cambia esto de acá. Esto, la base de datos ya no debería estar aquí, es decir, no se debería ejecutar load data. Load data se debe ejecutar simplemente en config. Entonces nos llevamos todo esto de acá. X y nos vamos aquí. Vamos a ayudarnos. Al igual que la función también nos la llevamos. Control X y la colocamos aquí. Probablemente la definición de la base de datos la colocamos pues aquí. Una vez que se ha terminado de cargar la información, lo que necesitamos es destruir la actividad en la cual estamos, que es config activity. Pero además también debemos crear la sesión con preferencias y darle un valor booleano de true. Entonces pasemos a hacer ello. Buscamos la última sincronización, que en este caso es productos, y dentro de if, terminando el for, pues vamos a colocar lo siguiente. Vamos a crear una preferencia. Para ello colocamos una variable preference y pues vamos a colocarle preference punto y le pasamos el contexto. Luego a esta preferencia lo que vamos a hacer es asignarle un valor con setBoolean. Aquí definimos la sesión. Entonces vamos a colocar la preferencia, el nombre de sesión, y el valor va a estar en true. Una vez hecho, entonces ya tenemos aquí nuestra preferencia o nuestra sesión, donde indicamos que ya se llenó la base de datos. Ahora también deberíamos destruir, y para destruir utilizamos finish. Con esto ya tenemos la destrucción, digamos, de nuestra actividad config activity. Pero además debemos dirigirnos a config activity y darle cierto diseño, es decir, que tenga un progress indicator, o en todo caso un progress bar circular en medio de la pantalla. Para ello simplemente pues cambiamos el XML a un linear layout y le asignamos el progress bar, que es como una vista simplemente. Ahora lo que vamos a hacer es probar. Haciendo un test, lo que debemos hacer es desinstalar el aplicativo y luego volverlo a ejecutar. Entonces vimos el progress bar y luego nos lanzó a la aplicación, que en este caso es la pantalla Mind.